Doctor Lama, ¿y la relación con el Ministerio Público en este campo de la introducción del expediente electrónico va a obligar de que exista una relación de interoperabilidad entre ambas instituciones? Y quizás inclusive también hasta con el Ministerio del Interior, en la medida en la que la policía participa en actividades vinculadas a asuntos penales, asuntos de familia, violencia familiar, etcétera, y hay un trío, hay una trilogía interinstitucional. Ustedes en el Poder Judicial han estado sentándose a la mesa con estas instituciones para poder ver el tema de la interoperabilidad. Sí, estamos conversando con ellos de inmediato a raíz del piloto con el Ministerio Público. Porque en la especialidad del contencioso administrativo hay una parte del proceso previo a la sentencia que hay un dictamen del fiscal. Entonces, cuando el expediente está para sentenciar, antes de que el juez sentencie, se remite el expediente al fiscal para un dictamen. La ley dice que la fiscalía debe emitir un dictamen. Y que son la mayoría de las actividades de los fiscales civiles. Sí, ¿no es cierto? Que ahora es el contencioso administrativo el único en la que se obliga la presencia del dictamen fiscal. Entonces tenemos expedientes físicos que se envían físicamente al fiscal en fardos, camionetas, llegan físicamente, se registran, va al fiscal y emite su dictamen. Ahora ya no hay expediente físico, los expedientes son electrónicos. Entonces eso obliga a que el expediente sea remitido a través de las redes al Ministerio Público. Nos hemos sentado con el Ministerio Público, felizmente está al frente de la carpeta fiscal electrónica el doctor Pedro Chávarri Vallejo, que ha facilitado el acercamiento de los técnicos del Poder Judicial con los técnicos del Ministerio Público, y actualmente los procesos judiciales que se tramitan ante el juez especializado ya tienen una comunicación muy ágil con los fiscales provinciales que emiten los dictámenes en estos procesos judiciales. Y luego estos expedientes han sido sentenciados, han sido apelados, han ido a la Sala Superior, y la Sala Superior antes de emitir su sentencia, remite al fiscal superior para que haga a la vez su dictamen correspondiente. Estamos en ese periodo de la segunda instancia en la que los fiscales superiores deben recibir el expediente de la Sala Superior en vía de apelación. Correcto, para que emitan su dictamen. Estamos a puertas de eso, y estamos también haciendo que el aplicativo informático del Ministerio Público calce con el aplicativo informático del Poder Judicial y se pueda enviar en el sistema sin necesidad de darle una clave al Ministerio Público para que acceda al expediente judicial como pudiera acceder cualquier abogado. No se trata de un abogado, se trata de una entidad pública que requiere de interoperabilidad. Pero estamos trabajando en eso y ya existe el aplicativo informático para interoperar fácilmente entre el expediente judicial y que este caso es expediente más expediente administrativo y la carpeta fiscal, que en este caso es para el dictamen correspondiente. Pero el paso siguiente es ir hacia el área penal. Y para el área penal la interoperabilidad es mucho más exigente, porque el proceso penal se inicia con una investigación fiscal. Y la investigación fiscal muchas veces se inicia en la policía. Entonces necesitas interoperar Poder Judicial, Fiscalía, Policía. Pero también el Ministerio de Justicia, porque tiene la defensa pública, los procuradores, ¿no? Entonces, y los defensores de oficio, ¿no? Que son los defensores de aquellos procesados que no tienen abogado. Todo a cargo del Ministerio Público, que tiene también, del Ministerio de Justicia, que tiene también al INPE, que tiene que ver con los detenidos. Entonces, son 4 entidades públicas que tienen necesariamente que interoperar. Cuando hablamos de interoperar, estamos hablando de que los sistemas informáticos coincidan en una sola, una sola ruta. Exacto. No, y hay que agregarle el Tribunal Constitucional, porque por ahí sale un habeas corpus contra un mandato de detención y se va a generar un proceso constitucional paralelo a una causa principal. Sí, el sistema de justicia debe interoperar. Lo primero que hacer es interoperar y luego ya las otras entidades. Pero en realidad el Estado operando debe interoperar y no es posible en el corto tiempo que el Estado operando provoque interoperabilidad en las entidades públicas. Así que estamos nosotros un poco forzados a que a nivel del sistema de justicia sí existe interoperabilidad, sin la cual no habría expediente electrónico, por lo menos en el área penal, ¿no? Policía, Fiscalía generan la investigación, el Poder Judicial recibe cuando hay acusación, todo en la misma ruta y luego hasta la Corte Suprema en el caso de que hayan recursos o medios impugnatorios. Todo eso significa que el número del expediente en la policía sea el mismo número del expediente
en la Fiscalía, el mismo número en el Poder Judicial y el mismo número en las instancias. Así es. De tal manera que se facilita al interesado en identificar su expediente, que actualmente cuando es físico cada entidad tiene su número y cuando llega al Poder Judicial cada instancia tiene su número. Es decir, ¿Se sigue manteniendo todavía eso de que cambian los números cuando va, por ejemplo, de la primera instancia a la sala superior? ¿Cambia de numeración? En algunos órganos jurisdiccionales. No debería, porque hay un número autogenerado que se inicia en el Poder Judicial, debería mantenerse en segunda instancia, pero sí es seguro que cambia en la Suprema. Ya, para la casación. Para la casación. ¿No? Debería ser uno solo, ¿no? Hasta la Suprema. Para evitar que esto confunda y le haga complicada la vida al litigante, ¿no? Sí. Claro, el abogado está familiarizado, pero el litigante lee su número, no sabe si es el número de la policía, de la fiscalía, o es el número del juzgado o de la Corte Suprema. Claro, es que, bueno, viéndolo bien en perspectiva, en realidad no han pasado muchos años desde que uno asistía a un órgano jurisdiccional o una sala superior, por ejemplo, y pedía el libro Tomar Razón para poder ver el número del expediente de la sala, que era diferente al del juzgado, y entonces se enteraba, porque había todo un personal ahí que se encargaban de transcribir al libro qué cosa era lo que sucedía en ese expediente, y entonces era como una memoria pues que tenía los magistrados y los abogados. Tomar Razón era un cuaderno gigantes, así es. Y se anotaba llegaba el expediente y anotaban el estado en que se encontraba el expediente. Esa era la mesa de partes que atendía en Tomar Razón. Así es. Bueno, eso es. Ya no existe. No existe. ¿Desde cuándo no existe eso? Hace unos años se ha creado a través del SIG el aplicativo informático de la búsqueda de los expedientes y los reportes se dan directamente a través de la web del Poder Judicial. Pero en la propia mesa de partes también indican el estado en que se encuentra. Ya no tiene los tomarrazones, han desaparecido. El tomarrazón es el de la web, entonces. Correcto. Ya. Ok, correcto. Bueno, entonces ya se han sentado a la mesa con estas instituciones para poder generar los procesos de interoperabilidad, pero ya se han tomado decisiones concretas que echen a andar este proceso, porque habrán plazos, supongo que ya ustedes se habrán puesto, porque están a punto de recibir una importante inyección económica de parte de el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y que ya pues hace que este proceso sea irreversible. Pero si el Poder Judicial no interopera con estas instituciones, la generación de un expediente electrónico en el Poder Judicial va a ser incompleta desde el esquema del sistema de administración de justicia. Sí, es cierto eso. Hay, digamos, dos grandes bloques que pudieran ser clasificados en el Poder Judicial: el proceso penal y el proceso no penal. Y en el no penal tienes pues el civil, el contencioso, el laboral, el constitucional, familia. En el penal la interoperabilidad es indispensable. Claro. Porque no es posible un proceso penal sin la intervención del fiscal. Claro. Sin la intervención de la policía. El defensor del público. Y el juez, sin duda. O sea, no es solo el escenario judicial el que existe en un proceso penal, sino es las otras entidades que componen el proceso penal. Así es. Por eso es que los apoyos económicos que vienen de entidades financieras que has mencionado, necesariamente han tenido que focalizar su atención en estas entidades para que los aplicativos informáticos que se generen para la construcción del expediente electrónico penal contemplen estas entidades unidas a través de los aplicativos informáticos. En el caso del expediente no penal, la Fiscalía interviene en el contencioso administrativo, no interviene en el laboral y tampoco interviene en el civil. Esos están 100% a cargo del Poder Judicial. Bueno, salvo en familia, ¿no? Claro, familia, pero no tenemos piloto en familia. Ya. Las conversaciones a que hice referencia hace un momento están referidas específicamente al contencioso administrativo, donde hay intervención del fiscal en un momento del proceso. Y eso ha llevado a sentarnos sobre la mesa técnicos de ambas entidades para poder conectarnos y hacer que fluyan los expedientes en la vía electrónica. Ya hay expedientes sentenciados con dictamen fiscal electrónico especializado, y ya estamos nosotros en miras para que el fiscal superior emita su dictamen en un proceso también electrónico. Entonces, sí, es indispensable. Pero la interoperabilidad no se circunscribe solo a las entidades del sistema de justicia. Nosotros ya estamos trabajando
en interoperabilidad con el Tribunal Fiscal y con la SUNAT y con Indecopi, para que ellos envíen sus expedientes administrativos en la vía electrónica. Actualmente se escanean los expedientes administrativos, ¿no? Es decir, hay expedientes administrativos de 150 tomos, ¿no? Sobre todo en temas tributarios, tienen que escanearse. Pero si el expediente administrativo naciera electrónico en la SUNAT, se enviaría electrónicamente y estaría su sistema conectado con el nuestro y no habría problemas para la transmisión del dato llamado expediente electrónico. Una camioneta entera para un solo expediente. Correcto. Compuesto por 150 tomos. Es cierto. Desperdicio de recursos total. Totalmente. Entonces, uno de esos expedientes está en el juzgado hace poco y ha sido remitido a la Fiscalía escaneado, 150 tomos. Y la Fiscalía lo ha tenido en el sistema y ya emitió su dictamen o está por emitir su dictamen en ese expediente. Es decir, desaparece pues la logística cotidiana del traslado físico de expedientes si es que las entidades públicas interoperan, ¿no? Claro. La SUNAT e Indecopi han señalado domicilio electrónico para que en ese domicilio le notifiquen las demandas. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificada por una ley reciente, señala que las notificaciones electrónicas surten efecto, sean físicos o electrónicos, surten efecto, con excepción del emplazamiento. Es lógico porque el demandado no tiene domicilio electrónico, no lo ha señalado todavía, recién se va a enterar que va a ser demandado. La demanda debe ser física, con cédula, la rebeldía, la sentencia y los autos finales. Entonces, todas las demandas en el expediente electrónico son notificadas físicamente. Pero si fueran notificadas electrónicamente, se abreviaría el tiempo, porque una notificación física son 15 días o un mes. SUNAT e Indecopi han señalado domicilio electrónico para el emplazamiento de las demandas. Y han dicho, notifícame las demandas a futuro, que se interpongan contra la institución en este domicilio electrónico. Y entonces tienes que, el juez recibe una demanda electrónica, la califica en 1 hora, la notifica electrónicamente y automáticamente corre traslado para el demandado el plazo. O sea, en 2 días tiene la contestación de la demanda. Expedito para luego remitirlo al fiscal. En el contencioso sí se ha abreviado bastante en esas 2 entidades públicas que han contribuido a que este proceso no sea tan largo, ¿no? Qué bien, qué bien. Ahora, ¿cuánto tiempo prevé usted que el expediente judicial electrónico sea una realidad al 100% en todo el país? Se calcula unos 4 o 5 años. ¿Ya? La inversión económica que proyectan hacer el Banco Mundial y el BID como préstamos para facilitar el escalamiento nacional de $200 millones para el área penal y el no penal, más en la contrapartida que el Estado peruano debería depositar en una suma equivalente. O sea, 400 y 400 son 800. No, $200 millones del BID y el Banco Mundial, y 200 millones que pondría el Estado como contrapartida. Estamos hablando de $400 millones que se invirtieran en 4 o 5 años. O sea, digamos, en 5 años tenemos el 100% de los expedientes electrónicos a nivel nacional. Muy bien. Vamos a hacer la última pausa para continuar en Referente Jurídico. No se vayan, ya regresamos.